Muy buenos días. Hoy jueves meditamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo Jesús, al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Esta profecía tan terrible del Señor se cumplió plenamente, y por muchos años Israel estuvo destruida en manos de sarracenos y todo tipo de etnias, hasta que recién en 1940-44, por ahí, con un decreto de las Naciones Unidas, se le devolvió los territorios y se funda la nueva Israel y recuperan parte de sus lugares sagrados, que también son muy importantes para nosotros, porque ahí están las raíces de nuestra fe. Pero esta palabra, que se cumplió a cabalidad para Israel, también se tiene que cumplir a cabalidad para nosotros. Y se ha cumplido en muchas oportunidades, sobre todo cuando la Iglesia se pierde y se deja influenciar por todas las tendencias del mundo, por todas las ideologías. Y en este tiempo estamos precisamente en unos tiempos en donde es evidente, cada vez más claro y cada vez más doloroso, comprobar que la Iglesia, desde la más alta jerarquía, se empieza a perder. Si lo miramos sin fe, es algo terrible porque nos hace dudar de la veracidad del cristianismo, dudar de la veracidad de la Iglesia. Es muy común hoy ver muchos videos en YouTube en donde se habla del catolicismo que es falso, de Roma que es falsa, del antipapa, etcétera, etcétera. El mundo podrá decir lo que quiera, porque siempre es como el demonio. El demonio te hace caer y después te acusa y te dice qué malo que eres. El mundo es igual. Penetra a la iglesia y después dice es que la iglesia es la mala. No, la iglesia no es la mala ni el catolicismo es el malo. Es que nos hemos empezado a olvidar de la venida del Señor. En el caso nuestro, nos hemos empezado a olvidar de la resurrección del Señor. Y aunque digamos en teoría que Cristo resucitó, en la práctica no podemos vivir con Cristo resucitado porque no sabemos cómo hacerlo. Y por eso es que el Señor, a través de la Virgen, suscitó esta pastoral en la que trabajo, porque es la única pastoral hoy en la Iglesia que te lleva a las fuentes, que te lleva a las bases, partiendo de una premisa: nuestra fe no es fe. Es una fe infantil, es una fe religiosa natural, pero no es la fe que puede mover montañas. Yo, si no, a la prueba. Pídele a un árbol que se salga de sus raíces y que se tire al mar o que se plante en otro lugar para no perder el árbol y verás que no se mueve. Pero con la fe sí se puede. Jesucristo le dijo a una higuera: mañana estará seca por no tener higos, y al día siguiente estaba seca. Le dijo a un muerto: levántate, y se levantó. Le dijo a un paralítico: ponte a caminar. Ya, bueno, me puedes decir, ese era Cristo. ¿Y entonces qué hizo Pedro? Cuando habla con el paralítico, cuando van al templo, y le dice: oro ni plata tengo, sino lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y ponte a caminar. Y así fue. O San Pablo, que no era de los apóstoles, porque podemos decir, es que ellos eran de los apóstoles, pero los discípulos no hacían esa cosa. Sí las hacían, están consignadas, pero San Pablo ni siquiera fue discípulo. San Pablo fue un perseguidor. Y en la Escritura podemos ver en los Hechos del Apóstol que San Pablo se extiende hablando, y un chico que estaba sentado en el alféizar de la ventana se durmió y se cayó del tercer piso, del segundo piso donde estaban hablando, y San Pablo bajó y lo revivió. Todo se puede hacer si tienes fe. Y precisamente si seguimos por el camino en que vamos, pues realmente no quedará piedra sobre piedra. Nuestras iglesias, muchas de ellas ya se están transformando en discotecas, incluso en prostíbulos, se están transformando en almacenes, y las más notables son museos.
Pero el Señor no quiere eso. En último caso, todas esas riquezas, esos oropeles de viejos esplendores, ¿qué pasen a ser museos? La verdadera iglesia de Dios somos nosotros. El verdadero templo somos nosotros. Y tenemos que limpiarlo, tenemos que sacarlo de toda la basura que hay dentro de nuestro templo. Vale decir, tenemos que convertirnos. Es imperioso empezar a orar y pedirle al Señor que nos ilumine la vida para transformar nuestra vida. Porque de nosotros depende la salvación del mundo. No va a ser ni de los políticos ni del falso Mesías que va a aparecer. No, depende de los hijos de Dios, y esos somos nosotros los bautizados. Y los que tengan un bautismo auténtico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas, esos tendremos que estar unidos, católicos, evangélicos o lo que sea, porque seremos el pueblo de Dios, templo vivo del Espíritu Santo, piedras vivas de esta iglesia no construida por mano humana. A eso hemos sido llamados, para eso el Señor nos creó, para eso nos hizo nacer en la familia en que nacimos y que nos dio el bautismo, y para eso es que hoy nos está llamando a conversión seriamente. Y lo mejor que podemos hacer para convertirnos es la Eucaristía en vivo, no más internet. Confesión en vivo, no directamente tú con el Señor, sino que con un sacerdote, para que escuches de parte de Dios por la boca del presbítero que Dios te está perdonando, para que el demonio no tenga poder para tentarte. Porque a mí me pasó una vez una señora evangélica que vino a confesarse conmigo, atormentada, y era hija de un pastor en un pueblo donde yo estuve de párroco. Y era la hija del pastor. Y vino porque ella decía, yo me confieso, pero no puedo sentir en mi corazón que estoy perdonada. Y es más, siento en mi interior una voz que me dice, esta no te la perdona Dios. Yo le dije, ese es tu demonio interno. Por eso es que necesitas escuchar, porque una cosa que dicen los evangélicos, yo me confieso directo con Dios, pero no toman en cuenta al enemigo, que el enemigo te va a estar cateteando constantemente, te va a estar insidiosamente manifestando que tú no tienes perdón de Dios. Y es por eso que es necesaria la confesión personal y mucha oración. Esas son las tres cosas fundamentales que necesitamos nosotros para poder entrar en este camino de conversión. Si a eso además le agregas un ayuno por lo menos una vez a la semana, en el viernes cuaresmal, por ejemplo, en ese viernes penitencial, y ese día haces ayuno y en vez de almuerzo comes palabra de Dios y te interiorizas, yo te garantizo que se te va abriendo una posibilidad de conocer a Dios extraordinaria. Y si además de todo eso formas una comunidad de crecimiento en la fe. Hoy hablaba con un sacerdote donde vamos a evangelizar acá en Chillán, Dios mediante, en febrero del próximo año, si Dios aún nos da vida y nos tiene en esta misión. Y él decía, hoy la gente está pidiendo profundizar la fe. Y se desviven haciendo reuniones y llenando papeles y dando ideas cuando tienen esta pastoral que les ayuda simplemente a profundizar la fe. Y yo le dije, y curiosamente yo también soñé que si hay, tanto que se habla de la inclusión, ¿no? Todo tiene que ser inclusivo. Esta pastoral es la más inclusiva que tiene la iglesia. Acá puede entrar todo el mundo, jóvenes y viejos en una misma comunidad, ricos y pobres en una misma comunidad, homosexuales y heterosexuales en una misma comunidad. Y el Señor a todos y a cada uno le va dando lo necesario para que se transforme en un santo hijo de Dios. Así el ladrón deja su camino de robo, el homosexual deja su mala vida, el heterosexual empieza a ser fiel, empieza a ser casto, los vírgenes se mantienen vírgenes y se donan solo a sus mujeres o maridos, y empieza una transformación. Los ricos dejan de sentirse superiores a los pobres dejan de envidiar a los ricos, y empezamos a ser hermanos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Eso es lo que el mundo necesita y eso es lo que la iglesia necesita. Por eso esta pastoral es tan importante. No es la única, pero es la mejor. Y si alguien se molesta, qué pena, pero esa es la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad
y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.